Uno de los problemas más graves en el desarrollo urbano de la Ciudad de México es la violación constante del uso del suelo. Por años y años y años los desarrolladores han encontrado protección de autoridades y jueces para cambiar esos usos y construir donde no deben. Pero ahora la violación del uso del suelo en el Distrito Federal se castigará nada menos que con cárcel. A partir del 27 de julio, la persona que modifique un uso de suelo para ampliar o modificar de manera ilegal cualquier tipo de obra de construcción será consignada a un reclusorio. Estos edificios que usted observa fueron clausurados por violar el uso de suelo. Estamos cansados ya de los atracos de los desarrolladores y también de los vecinos traidores que a diestra y siniestra cambian el uso de suelo. Son edificios cuyos propietarios utilizaron ilegalmente el uso de suelo asignado. Fueron sancionados con la suspensión, clausura o la demolición. El 17 de julio entra en la modificación del artículo 343 bis, donde se ponen de 3 a 9 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo al que dolosamente le da un uso diferente al que tiene permitido el uso de suelo. La Ciudad de México está dividida por zonas con diferentes tipos de uso de suelo. Las delegaciones donde más se presentan violaciones al uso de suelo son Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En Polanco, los vecinos han denunciado estas prácticas de manera constante. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Esto ha sido una cosa tremenda. En las lomas de Chapultepec, los vecinos vigilan las violaciones al uso de suelo. En 4 cuadras que nos rodean, tenemos 10 usos de suelo ilegales. Son solamente habitacionales unifamiliares y estamos viendo oficinas, proliferación de 10 oficinas. En lo que va del año, el Instituto de Verificación Administrativa del DF ha realizado 1,225 verificaciones de uso de suelo ilegal. Ha suspendido 41 establecimientos y ha realizado 70 clausuras. 4 edificios fueron demolidos. Con la nueva reforma al Código Penal del DF, se castigará con 3 a 9 años de prisión a quien dolosamente haya dado un uso distinto al uso de suelo permitido. Que sea vía penal es muy importante porque entonces ya nos podemos ir sobre los funcionarios. Si alguien va a entrar a la cárcel por una violación del uso de suelo, imagínate, el primero que entre a la cárcel por una violación de uso de suelo, te prometo que todos los demás se van a poner en línea para no caer en el mismo supuesto. Si usted es testigo del cambio de un uso de suelo que genere sospecha, podrá denunciarlo penalmente a cualquier agencia del Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina a partir del 27 de julio. Con información de Mario Torres, Noticieros Televisa. A partir del próximo miércoles será castigado hasta con 9 años de cárcel quien realice o permita invasiones en áreas protegidas o en zonas de valor ambiental. A partir del 27 de julio de 2011, las personas que tengan una propiedad en la Ciudad de México con uso de suelo establecido y lo cambien de manera ilegal, serán consignados a un reclusorio. El 17 de julio entra en la modificación del artículo 343 bis, donde se ponen de 3 a 9 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo al que dolosamente le da un uso diferente al que tiene permitido. En lo que va del año, el INVEA ha realizado 1,225 verificaciones por uso de suelo ilegal. Ha suspendido 41 establecimientos y ha realizado 70 clausuras. 4 edificios fueron demolidos. Estos edificios fueron clausurados por violar el uso de suelo. Las delegaciones donde más se presentan estos casos son Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En Polanco, los vecinos han denunciado estas prácticas de manera constante. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Entonces, esto ha sido una cosa tremenda. En las lomas de Chapultepec ocurre lo mismo. Estamos cansados ya de los atracos de los desarrolladores y también de los vecinos traidores que a diestra y siniestra cambian el uso de suelo. Aquí te puedo decir que tenemos 105 casos ilegales. Con la nueva reforma al Código Penal del Distrito Federal, se castigará con 3 a 9 años de prisión a quien dolosamente haya dado un uso distinto al que tiene permitido y a quien obtenga beneficios económicos. Se castigará de 1 a 5 años de prisión a quien destruya árboles o barrancas
que estén en áreas protegidas y a quien use documentos falsos que hayan sido expedidos ilegalmente. Se va a hacer la denuncia a las 3 instancias, es al Ministerio Público, a la Delegación y al INVEA. Que sea vía penal es muy importante porque entonces ya nos podemos ir sobre los funcionarios. Si alguien va a entrar a la cárcel por una violación de uso de suelo, imagínate, el primero que entra a la cárcel por una violación de uso de suelo, te prometo que todos los demás se van a poner en línea. La entrada en vigor de esta reforma será el próximo miércoles 27 de julio. Mario Torres, Noticiero Televisa. Le cuento que a partir de la próxima semana, las personas que violen el uso de suelo serán castigadas hasta con 9 años de prisión. A partir del 27 de julio de 2011, las personas que tengan una propiedad en la Ciudad de México con uso de suelo establecido y lo cambien de manera ilegal, serán consignados a un reclusorio. El 17 de julio entra la modificación del artículo 343 bis, donde se ponen de 3 a 9 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo al que dolosamente le dé un uso diferente al que tiene permitido. En lo que va del año, el INVEA ha realizado 1,225 verificaciones por uso de suelo ilegal. Ha suspendido 41 establecimientos y ha realizado 70 clausuras. 4 edificios fueron demolidos. Estos edificios fueron clausurados por violar el uso de suelo. Las delegaciones donde más se presentan estos casos son Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En Polanco, los vecinos han denunciado estas prácticas de manera constante. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Esto ha sido una cosa tremenda. En las Lomas de Chapultepec ocurre lo mismo. Estamos cansados ya de los atracos de los desarrolladores y también de los vecinos traidores que a diestra y siniestra cambian el uso de suelo. Aquí te puedo decir que tenemos 105 casos ilegales. Con la nueva reforma al Código Penal del Distrito Federal, se castigará con 3 a 9 años de prisión a quien dolosamente haya dado un uso distinto al que tiene permitido y a quien obtenga beneficios económicos. Se castigará de 1 a 5 años de prisión a quien destruya árboles o barrancas que estén en áreas protegidas y a quien use documentos falsos que hayan sido expedidos ilegalmente. La entrada en vigor de esta reforma será el próximo miércoles 27 de julio. Aquí en la Ciudad de México habrá cárcel para quienes tengan un establecimiento y violen el uso de suelo. Este tipo de prácticas ha ido en aumento y las autoridades buscan poner orden. A partir del 27 de julio de 2011, las personas que tengan una propiedad en la Ciudad de México con uso de suelo establecido y lo cambien de manera ilegal, serán consignados a un reclusorio. El 17 de julio entra la modificación del artículo 343 bis, donde se ponen de 3 a 9 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 días de salario mínimo al que dolosamente le dé un uso diferente al que tiene permitido. En lo que va del año, el INVEA ha realizado 1,225 verificaciones por uso de suelo ilegal. Las delegaciones donde más se presentan estos casos son Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. En Polanco, los vecinos han denunciado estas prácticas de manera constante. Estamos hablando de decenas de miles de millones de pesos. Esto ha sido una cosa tremenda. En las Lomas de Chapultepec ocurre lo mismo. Estamos cansados ya de los atracos de los desarrolladores y también de los vecinos traidores que a diestra y siniestra cambian el uso de suelo. Aquí te puedo decir que tenemos 105 casos ilegales. Con la nueva reforma al Código Penal del Distrito Federal, se castigará con 3 a 9 años de prisión a quien dolosamente haya dado un uso distinto al que tiene permitido y a quien obtenga beneficios económicos. Se castigará de 1 a 5 años de prisión a quien destruya árboles o barrancas que estén en áreas protegidas y a quien use documentos falsos que hayan sido expedidos ilegalmente.